Sin duda el Ecuador está viviendo momentos complicados a raíz de lo que ha significado la segunda vuelta electoral. Ya hay un candidato, ya hay un presidente electo que es Lenín Moreno, pero hay un candidato que todavía se rehúsa a aceptar estos resultados que fueron dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral. Es importante entonces revisar lo que ha significado este proceso electoral y las perspectivas, lo que va a suceder en los próximos días. Para ello está con nosotros Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, para conversar sobre la actualidad y la coyuntura política del país. Juan Pablo, bienvenido a nuestro espacio. ¿Cómo te sientes en este momento después de que han pasado ya algunos días de la segunda vuelta electoral, en donde se dio a conocer quién es el presidente electo, Lenín Moreno, con su vicepresidente Jorge Glass, y toda la serie de circunstancias que hemos vivido los ecuatorianos después de ese resultado? Bueno, gracias por la invitación, Marco Antonio. Y efectivamente, el pasado domingo el Ecuador vivió una fiesta democrática. Y hay que decir, la fiesta democrática porque la gente estuvo en las urnas. Porque lo que hace grande un país, sabemos decir, es la participación de la gente. Y en este sentido, la importante participación que tuvimos, el 83% de ecuatorianos y ecuatorianas. De esos 12.816.698 electores, se dieron cita para escoger su presente y su futuro. Un número bastante alto, 83%. Importantísimo, es uno de los porcentajes más bajos históricos en el país desde el retorno a la democracia. De ausentismo. Exactamente, apenas del 17% de ausentismo. Así es que esa fue una importante participación, pero evaluando la jornada ya, Marco Antonio, es decir, en la parte logística, la parte técnica, en la parte operativa, el proceso fue impecable. Pero también se requiere que la jornada en su totalidad tenga paz y tenga el respeto al orden público. Y ahí no solamente es competencia del Consejo Electoral, ahí necesitamos que todos los actores con madurez política, la clase política, los ciudadanos, los medios de comunicación, los dirigentes, tengamos que garantizarle al ciudadano esa etapa postelectoral también en paz, con respecto a la institucionalidad. Hoy no está cerrado el proceso en etapa postelectoral, pero algo que nos llena de orgullo y de satisfacción es que en 3 horas, Marco Antonio, desde las 5 de la tarde a las 8 de la noche, por primera vez, este país contabilizó casi 9 millones de votos escrutados desde las respectivas juntas receptoras del voto y obviamente ya cerrando el escrutinio a nivel nacional. Es importante hacer una cronología de lo que sucedió el día domingo, porque claro, durante el día no hubo mayor alteración, inclusive la presencia de los actores políticos, cada uno en su localidad, no tuvo mayores inconvenientes. Pero a partir de las 5 de la tarde ya hubo 2 versiones, por ejemplo, de quién sería el presidente electo, mientras que los medios comerciales como Ecuavisa, como Teleamazonas, con los datos de SEDATUS dieron a conocer que el presidente es Guillermo Lasso. Los medios públicos con datos de perfiles de opinión dieron a conocer que Lenín Moreno era el presidente electo. El Consejo Nacional Electoral tenía que recibir de parte de las empresas que participaron y que hicieron exit poll o hicieron conteo rápido. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Por qué ustedes, cuando reciben los 2 resultados totalmente diferentes, no decidieron de pronto no publicarlos para evitar lo que sucedió después? ¿Cuál fue la decisión que tomó y en base a qué el Consejo Electoral? Yo dividiría, Marco Antonio, en 2 la jornada. Primero, reconocer como un hito histórico que en cada una de las 41.000 juntas receptoras del voto, en el 97% de estas juntas, hubo delegados de las organizaciones políticas, tanto de la Alianza Creo Suma como el Movimiento País. Y Marco Antonio, llegaron a la instalación, es decir, a las 6 de la mañana, y firmaron el acta de instalación, y vieron la jornada de votación, e hicieron y acompañaron el escrutinio y tuvieron una copia del acta del escrutinio, la misma que fue escaneada. Por tanto, el control político estuvo garantizado, la veeduría ciudadana estuvo garantizada. Y debían estar en cada una de las juntas, porque por ejemplo en la junta que yo voté, 19 Central Técnico, yo vi a 2 delegados del Movimiento Creo y no vi a ninguno de Alianza País. Quizás en esa hora no estaban, pero tenían que estar 1, 2, ¿cómo era? Sí, tenían que estar al menos 1, pero era voluntario, o sea, es cuestión ya de la organización política hacer ese acompañamiento. Pero aquí lo destacable es que el 97% de estas 41.000 juntas estuvieron delegados de ambas organizaciones políticas. Inclusive pueden firmar el acta de escrutinio. Por tanto, ellos firman el acta de escrutinio y ellos son quienes han hecho el control político y el control electoral. Ahora, ¿qué tuvimos efectivamente a partir de las 5 de la tarde? Nosotros, de una normativa previa, señalamos que tanto las empresas que iban a hacer exit poll o boca de una tenían que entregar la información al Consejo
y también la que hizo conteo rápido tenía que entregar información al Consejo. Puntualicemos, ¿qué empresas estaban autorizadas para el conteo rápido? Ya, para el conteo rápido exclusivamente la Corporación Participación Ciudadana y en este caso el Consejo Electoral con la Escuela Politécnica Nacional. Somos nosotros como ente rector del sistema electoral que decidimos hacer un conteo rápido. Hablaremos después de participación ciudadana. De acuerdo, ¿Y cuáles claro son que las sí. empresas de Exipol? Ya. Y el Exipol, en cambio, solamente perfiles de opinión y solamente CEDATOS fueron finalmente las habilitadas porque presentaron la muestra y dijeron que ellas iban a presentar el Exipol. Ninguna más. ¿Y Market? No, ni Market ni informe confidencial. Marco, entonces ahí empieza una puntualización. Al país hubo medios de comunicación que informaron sobre un supuesto Exipol de Market, un supuesto Exipol de informe confidencial, que es falso. Nunca se registraron en el Consejo y nunca se llevó adelante. Y no solamente eso, sino que los medios de comunicación, cierto medio de comunicación dijo las cifras de Exipol que no existieron. Y el candidato, hay un candidato que dice, mis 3 Exipols me dan cuenta como ganador. ¿Qué 3 Exipols? No existen 3 Exipols. Porque Market además publicó el día sábado anterior en horas de la noche los datos. Dijo, me veo obligado, Blasco Peña en una comparecencia a la prensa, voy a entregar ante un notario mis datos, pero me veo obligado a revelar este momento porque mi página fue hackeada. Pero si no estaba autorizada, ¿por qué lo hizo? No, es que no estaba autorizado para el Exipol. Es decir, el día de la jornada electoral, y ya lo ha dicho ahora Market y lo ha dicho un informe confidencial, han salido a reclamar que por qué un candidato, una organización política y un medio de comunicación ha utilizado datos que ellos no lo han hecho. Es decir, hay un forjamiento de datos, hay un forjamiento de información que va más allá de decir que mis resultados para que yo me declare ganador me los dice un Exipol, que ya vamos a decir qué significa el Exipol y con qué quisieron compararlo para poder establecer claramente las herramientas para que la gente lo conozca. Pero no solo eso, se inventaron 2 Exipol más que nunca se hicieron. Nunca se hizo el Exipol de Market y nunca se hizo el Exipol de informe confidencial. Y le engañamos al país, le presentaron un engaño al país, una mentira al país, un medio de comunicación diciendo que daba a conocer resultados de Exipol de empresas que nunca hicieron. A ese nivel se llegó el pasado domingo 2 de abril. Pero Marco Antonio, que estamos ya en este tema, mira lo que se ha querido comparar. Se ha querido comparar un informe de CEDATOS, que es un Exipol. ¿Qué es un Exipol? Un sondeo de opinión. No tiene atrás muestra metodológica, atrás de esto no existe votos, atrás de esto no existe actas, atrás de esto no hay democracia. Es un sondeo de opinión. Que además se lo hace 2 veces en el día. Y es un sondeo de opinión. Ahora, con ese sondeo de opinión, ¿con qué le hemos comparado? Es el único sondeo de opinión que da datos diferentes en esta elección. Es lo único. Y con ese sondeo de opinión, un candidato se proclamó presidente de la República. Un canal lo proclamó. Y el candidato también lo aceptó y dijo, yo soy el presidente de la República. Y hay un discurso como ¿Cuáles son las otras herramientas? Para ir comparando y poner en el escenario. Por un lado, este sondeo de opinión, que inclusive podemos ver aquí, yo puedo indicar las cifras. Si podemos indicar, no sé qué cámara, la cámara. Aquí está. Vamos. Este es, y empiezo por datos abajo, el sondeo de opinión. ¿Qué dijo? Moreno Glass, 46.98 a las 5 de la tarde. Y dijo, Lazo Páez, 53.02. ¿Pero con qué lo comparamos? Vamos a las cifras de arriba. Primero, el escrutinio oficial del Consejo Electoral. ¿Qué hay atrás de este escrutinio oficial? Hay votos, hay actas, hay todo un procesamiento. Cifras reales. Cifras reales, datos reales, que el único organismo que tiene la rectoría de este proceso es el Consejo Electoral. 51,14 Moreno Glass, 48,86 Lazo Páez. Pero vamos a otra cosa también medular y que quedará para la historia de este país. La Corporación Participación Ciudadana, que la pasada vuelta y en más de 10 años ha venido haciendo conteos rápidos, que es un conteo rápido. Ya no es ni siquiera el Exipol, que es un sondeo de opinión. El conteo rápido es una muestra matemática, aleatoria, estadística de las actas oficiales. Datos reales también. Datos reales. O sea, se sustenta en metodología probabilística, numérica, de actas. El margen de error es un 1%. Lo ha dicho la Corporación Participación Ciudadana y también nosotros manejamos ese margen de error. Y ese día, en la noche, la Corporación Participación Ciudadana dice empate técnico. ¿Qué es empate? 40 contra 40 es un empate. Lo demás no es empate técnico. Y segundo, se dijo que la diferencia entre el primero y el segundo era 0,6%. Falso. Se mintió al país. La diferencia entre el primero y el segundo de los datos de participación ciudadana es 1,6%, dándole primer lugar 50,8 a Moreno Glass y el segundo lugar 49,2 a Lazo Páez. Deliberadamente se mintió. Totalmente, esto no se le dijo al país. Yo he sido muy respetuoso de Rudy Hidalgo, de la Corporación Participación Ciudadana, siempre hemos tenido la mejor relación en el trabajo
y eso no cambia mi concepto, pero aquí se le desinformó al país. Eso será parte de la historia de este país, que ese día dijo 0,6% falso, 1,6%. Segundo, no dijo quién estaba entonces 0,6 de arriba, debía haberlo dicho. Y tercero, se puso en un sobre cerrado y dijo no daremos resultados hasta la proclamación de resultados. Al día siguiente ya dio una conferencia de prensa donde ya dio los resultados. Si yo de algo me arrepiento, Marco Antonio, es no haber sido como autoridad electoral, haber dado a conocer yo los resultados de participación ciudadana, porque esos resultados son públicos. No estamos hablando de cualquier dato, estamos hablando de la paz social de este país, estamos hablando de la democracia de este país. Pero bueno, continuemos. La tercera herramienta, el conteo rápido de la Escuela Politécnica Nacional con el Consejo Electoral, que hoy se quiere desmerecer diciendo que, no, el Consejo mismo ha levantado la muestra. Todo el diseño muestral, todo el trabajo del software, todos los simulacros y la participación lo ha hecho la Escuela Politécnica Nacional con apoyo del Consejo Nacional Electoral, con nuestros operadores para levantar la muestra estadística desde el territorio, más de 2.120 casos. ¿Qué dice ese conteo rápido? 51,15 Moreno Glass, 48,85 Lazo Páez. Le hemos puesto en la cuarta fila a un exipole de perfiles de opinión, que es otra metodología, que es otro sondeo de opinión, pero que va en la misma línea. Es decir, si vemos las tablas, si vemos las herramientas metodológicas... ¿Cuál fue el resultado de perfiles de opinión? 52,2 igual para Moreno Glass y 47,8 para Lazo Páez. Pero antes de eso, yo he puesto acá OEA. La Organización de Estados Americanos hizo un conteo rápido, Marco Antonio, como un insumo propio. Y este conteo rápido, ¿por qué lo digo ahora? Porque le entregó en sus manos al candidato Páez, le entregó en las manos al Movimiento Alianza País y le entregó en las manos al Consejo Electoral. Y nos ha autorizado para que digamos que el conteo rápido de la Organización de Estados Americanos, OEA, coincide con el escrutinio oficial del Consejo Electoral. Es decir, tenemos conteo rápido, el escrutinio oficial del CNE, el conteo rápido de participación ciudadana que se desinformó y se dijo equivocadamente las cifras, el conteo rápido de la Escuela Politécnica Nacional, el conteo rápido de la OEA, el exipol de perfiles de opinión. Y con un exipol, un sondeo de opinión que dice lo contrario, se quiere incendiar al país, se quiere generar el caos al país. Nos autoproclamamos presidentes de la República y queremos generar toda esta alteración de la paz social de este país. Esto no es justo con lo que están viviendo los ecuatorianos. Volviendo a la pregunta anterior, entonces, si había tanta diferencia, ¿por qué se autorizó a los medios? ¿En qué momento ese datos? Porque entiendo yo, 1 hora por lo menos de anticipación debían haber entregado estas empresas los resultados al Consejo Nacional Electoral. Ustedes tienen la potestad de decir o no al medio de comunicación si publica. Como ustedes tomaron la decisión, por ejemplo, en la primera vuelta electoral, en donde el resultado era tan ajustado que no dieron a conocer su conteo rápido que lo hicieron con la Politécnica Nacional, ¿por qué esta vez no tomaron una decisión? Marco Antonio, clarísimo. CEDATOS no nos entregó a las 4 de la tarde como era su obligación. Nos entregó 10 minutos antes de las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde ya publicaron sus datos. Entonces, todo esto que hemos decidido, todos los expedientes de los exipols y bocas de urna de la primera vuelta y de la segunda vuelta, con todos sus documentos de sustento, serán enviados como expedientes al Tribunal Contencioso Electoral para que allá se siga un procedimiento. Y obviamente tendremos que discutir a futuro, en reformas al Código de la Democracia, los alcances de Exipol a boca de urna, sobre todo en firmas privadas, que obviamente lo que generan es este escenario de especulación para el país. ¿Se pensará algún momento eliminar o suspender definitivamente los Exipol? Yo personalmente creo que eliminar o suspender no, pero sí quitarles de firmas privadas. Tienen que ser hechos por la academia, por ejemplo, por un conjunto de universidades, un Exipol, un boca de urna, para evitar que esto tenga fines económicos, para evitar la desinformación al país. Porque hoy no estamos hablando de un dato, hoy estamos hablando de la paz social de este país. Estamos hablando de que con un Exipol o con un boca de urna, con una autoproclamación de presidente, pues hoy queremos comparar. ¿Sabe lo que hizo un medio de comunicación, Marco Antonio? Puso los datos del Exipol, de CEDATOS, a detalle, por provincia, Azuay y hasta las 24 provincias. Y al lado, el escrutinio oficial del Consejo, también por provincia. ¿Es comparable un Exipol, un sondeo de opinión, manera, claro, con el escrutinio oficial del Consejo? No cabe el menor análisis. Pero eso a la gente le queremos confundir, que genere especulación y que luego la gente tenga dudas del proceso electoral. Porque si yo prendo un canal y me dice, no conozco qué es un Exipol, y veo mi candidato ganador, y todo confabula con ese discurso de fraude que se ha venido gestando 1 año y medio atrás,
en donde se habló varias cosas. Hoy ya nadie habla, ¿no? Marco Antonio, hoy ya nadie habla del exceso en el padrón electoral porque no hay. Hoy ya nadie habla del votante muerto porque no hay. Hoy ya nadie habla del esfero, que es la tinta, porque no existe. Hoy ya nadie habla del voto nulo y voto blanco se suma al ganador porque no hay. Mitos. Hoy, ¿qué hablan? ¿Cuál es el término de moda hoy día? El fraude informático. ¿No es cierto? Que el fraude ha sido informático. El fraude ha sido informático. Dicen que los votos de Moreno, nosotros les hemos puesto a Lasso, y los votos de Lasso a Moreno. Nosotros estamos dentro del área jurídica, levantando los informes del caso y remitiendo a las entidades correspondientes. Unas al Tribunal Contencioso Electoral, lo que nosotros veamos que es una infracción electoral. Pero lo que creamos que tiene responsabilidad penal irá a la Fiscalía para que empiecen las indagaciones previas. Porque efectivamente forjar datos en un medio de comunicación Eso a las 5 de la tarde. penal. Pero claro que sí, eso tendrá que determinar la Fiscalía General del Estado. Pero el Consejo Electoral, en este sentido, señalo nuevamente, hoy no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier dato. Se traduce en la paz de este país. Así es que tendrán que hacerse responsables las instituciones y la responsabilidad tendría que estar donde está. Hoy yo veo, nadie dice que un candidato dijo mis 3 exit polls coinciden, si solo hay uno. Nadie señala eso. Segundo, hoy en cambio se está diciendo la Escuela Politécnica Nacional se desmarca del Consejo Electoral y nadie señala por qué la Corporación Participación Ciudadana dijo 0,6 cuando uno era 1,6, por qué sí dio ese dato en la primera vuelta cuando no lo quiso dar en la segunda vuelta. O sea, las responsabilidades, vemos un manejo de información para tratar de buscar responsabilidades donde no existen. Todos somos corresponsables. Jamás el Consejo Electoral puede oír a lo que significa la rectoría del sistema electoral, pero obviamente para poder conseguir de este proceso electoral un fortalecimiento de la democracia, requiere elevar el nivel de cultura política y requiere también entender que en democracia habrá mayorías y minorías, ganadores y perdedores, pero también habrá la etapa de interponer recursos y están expeditas las vías para que se interpongan los recursos.